Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Profes. El día de hoy tengo una invitada de honor, la doctora Heréndira Piñón, que ella es muy conocida por coordinar o administrar el grupo de asesoría técnica pedagógica y estar inmiscuida mucho en las temáticas educativas, principalmente de los diferentes procesos que hay: admisión, promoción, incremento de horas, promoción vertical y horizontal y demás, ¿no? Maestra Heréndira, ¿cómo está? Hola Andrés, es un gusto que me hayas invitado y un gusto saludar a tu audiencia. Gracias, ¿No? gracias. Bienvenida, siéntase en confianza. Vamos a comenzar con esta conversación, esperando que se nutran de ella todos los que nos escuchan. Maestra, el primer tema que me gustaría que tocáramos es acerca de la asesoría y el acompañamiento. He visto que habla pues bastante de esta parte y que es algo que le apasiona realmente al momento de estar hablando de ese acompañamiento que le tenemos que dar a los docentes. Yo comparto función con usted en esta parte de asesoría y acompañamiento. También es un tema realmente que lo siento muy, muy propio y quisiera intercambiar opiniones con usted acerca de la asesoría y el acompañamiento. ¿Le parece si la separamos, la asesoría primero y luego el acompañamiento? ¿Qué me puede decir qué es la asesoría o cómo se tiene que ejecutar esta parte de la asesoría? Hola, pues sí. Bueno, ahora en los últimos años se ha modificado un poco la concepción acerca de lo que son las funciones de las figuras de supervisión. En mucho tiempo, pues, y desde la creación de lo que fueron las inspecciones escolares, en la expansión de la escuela en México, pues se trataba de vigilar, de controlar incluso procesos administrativos, pero ya desde Rafael Ramírez, en los tiempos de cuando hubo esa expansión de la escuela pública mexicana, en esos tiempos también ya se hablaba de la necesidad de una asesoría y un acompañamiento de una figura cercana a la escuela. Una figura que se prepara, que está consciente de la necesidad de estar siempre actualizado y a partir de eso poder acercar pues la información, el aprovechar, por ejemplo, las teorías pedagógicas, ahora que tenemos las neurociencias, el conocimiento, pues la evolución de lo que es la ciencia en general y usar ahora las TIC para poder pues hacerse de mayor información y estar atentos a lo último para poder apoyar a los docentes, a los colectivos escolares. La asesoría implica una acción de expertise. El experto que puede estar cercano a la gente y que puede apoyarlas en la transformación, en la mejora continua de su labor. Y para lograr esa asesoría, pues se requiere del acompañamiento, porque si no hay un acompañamiento que permita conocer cómo se da la cultura escolar, cuáles son las formas o prácticas que aplican generalmente en la escuela, en las formas del trabajo en el aula y también en la organización escolar, si no se conoce, si no se acompaña a esos procesos, pues no se puede identificar cuáles son las áreas en las que habrá que acompañar a los colectivos escolares. Entonces, se separan en cuanto a concepto, pero pues van unidas en cuanto al ejercicio de la práctica de la supervisión. El servicio que se da de asesoría y acompañamiento a la escuela, pues ha tenido sus altibajos porque, por ejemplo, los ATPs, los asesores técnico-pedagógicos, pues son una figura que es reconocida por su trabajo, pero no reconocida en cuanto a que se les asigne una categoría. Son personas que se comisionan. El intento que se hizo en la anterior ley del servicio profesional docente, pues fue bueno, sin embargo, implica bastante presupuesto para poder pagar a todos los que serían ATPs sin necesidad de dejar las escuelas, porque pues en las escuelas hay que cubrir a la figura y entonces eso implicó pues que Hacienda tuviera que hacer cuentas y decir no alcanza para poder pagar a los ATPs. Y hubo hasta una lucha ahí política, una serie de situaciones, pero un equipo de asesoría y acompañamiento bien integrado pues puede ser entre pares incluso. Por ejemplo, en una zona donde está el supervisor con el equipo directivo, pues no hay y no tienen más figuras de asesoría y acompañamiento, pues pueden hacer una asesoría y un trabajo entre pares. Y eso implica ir construyendo comunidades de aprendizaje, que es un tema también muy interesante.
Bueno, para mí la asesoría y el acompañamiento van juntos, es necesario trabajarlos a partir del conocimiento de cómo aprende el adulto incluso, tener conocimientos de la andragogía para poder estar cerca de la gente, además de algunas habilidades como ser empático, saber trabajar en equipo, promover la colaboración, la toma de decisiones colegiada, todo eso es lo que necesita alguien que funge como asesor y como acompañante. Muy bien, maestra. Retomo un tema que quiero profundizar sobre la andragogía, que es un tema que también se me hace muy interesante. No conozco mucho al respecto, pero cuando lo leí dije, ok, esta parte me gusta porque es diferenciar y darle un lugar al adulto como persona que aprende, como pues todos aprendemos a lo largo de la vida. Y creo que a veces en la práctica principalmente en la docencia, en la práctica donde nos desenvolvemos en el ámbito educativo, cuando somos adultos y venimos de estar trabajando con niños o con adolescentes, a veces queremos replicar prácticas de pedagogía con niños en adultos, y si bien sí nos sacan pues un momento feliz porque pues todos tenemos un niño adentro, decimos, y es cierto, al mismo tiempo hay momentos en los que yo llego a pensar, oye, esto como que es de niños y yo quiero aprender como adulto, ¿no? Y ahí es donde quiero entrar a ese tema, no sin antes mencionar, maestra, que para mí, igual que usted, la diferencia entre la asesoría y el acompañamiento viene en el grado del expertise, ¿no? Del experto, la asesoría del experto a la persona, pues que de cierta manera le va a dar algún apoyo. Y el acompañamiento yo lo defino así como ir al cine, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al cine, quiere ir acompañado, pero quiere ir con alguien que se identifica, quiere ir con alguien Así es. con la que se la pasa a gusto, quiere ir con alguien con el que pueda compartir opiniones sin tener prejuicios, ¿no? Y a veces creo que esa es la diferencia, para mí la primordial, ¿no? Y es bien difícil porque cuando tú eres asesor técnico pedagógico, cuando tú eres supervisor y estás en la figura donde o quieres hacer mejorar a alguien, esta persona tiene que sentirse acompañado, tiene que identificarse contigo primero para que pueda entrar la asesoría. Del otro modo, si tú llegas como un asesor, como un agente diferenciado, lejano, pues realmente te va a decir sí a todo, que es a veces lo que pasa, pero no va a cambiar nada, nada más te va a dar por un lado, ¿no? Entonces, interesante lo que menciona, maestra. No sé si tenga un comentario hacia lo que dije. No, sí, efectivamente, esa analogía que haces con acompañarse de alguien para ir a un lugar que yo quiero, bueno, entonces implica pues que sea una persona que me agrade, no voy a escoger a cualquiera para que me acompañe. Entonces, esa parte implica que el supervisor, el ATP, el jefe de sector, asuma que necesita ser empático, que necesita no ser una persona que impone lo que él decide, sino que se identifica, pues incluso ser afable, ¿no? Ser una persona que está cerca de la gente. Y eso pues hace que sea agradable su visita. Hubo un tiempo en donde pues la visita del supervisor era así como un acontecimiento, por ejemplo en las comunidades rurales, y donde hasta se preparaba todo para que el supervisor llegara a la visita, ¿no? Y el cambiar esta concepción pues es un poco complicado por los usos y costumbres. O sea, la figura del supervisor se ve siempre como el jefe, ¿no? En esa jerarquía de la estructura. Y yo, por ejemplo, en mi zona trato de estar cerca de los maestros, les digo, háblenme, comuníquense conmigo, todos tienen mi número telefónico, todos pueden llamar en el momento en que quieran, pero no es fácil. O sea, no es fácil convencerlos de que eso es así, que es natural. Es difícil. Ellos ven al jefe. El jefe es el supervisor y entonces difícilmente se logra esa horizontalidad. Pero pues poco a Sí. poco tenemos que irlo logrando porque eso depende mucho también de cómo lo asumimos nosotros. Ahora que tenemos tantas personas que han logrado ascender a partir de los procesos de evaluación, pues ya no somos tan viejos todos, porque antes era esa una situación, los que llegaban a ser directivos, jefes de sector, bueno, supervisores y jefes de sector, pues eran personas que ya tenían muchos años de servicio y no era sencillo. No era sencillo porque pues había esa parte del reconocimiento de los
de la gente acerca de la trayectoria y demás, y muchas veces de la dudable trayectoria, porque en ocasiones pues se decía, bueno, pues como está cerca del sindicato, cerca de la secretaría, pues entonces ya le dieron el ascenso, ¿no? Y no había un reconocimiento. Ahora pues se asciende a través de un proceso de evaluación y eso implica pues un reconocimiento diferente y que ya la gente que estamos en estos equipos de trabajo, ya no todos somos tan viejos. Yo ya tengo 37 años de servicio, pero tenemos muchos otros compañeros que están llegando con 15, con 12, con 10 años de servicio y están llegando a cargos de supervisión, también siendo ATPs. Y eso pues ayuda porque hay una visión diferente y más cercana a lo que es el trabajo cotidiano en las aulas. Entonces sí se requiere un trabajo empático. El acompañamiento sirve para alimentar de información al equipo y poder identificar cuáles son las culturas prevalentes, lo que existe en la escuela, cuáles son las prácticas comunes, cómo interactúan con las familias, cómo se comportan ellos al aplicar algunas normas y a partir de eso identificar áreas de oportunidad y entonces ejercer la asesoría, que esa es la otra parte, la de parte del experto, que una vez acompañando puede asesorar para mejorar. Y esa es la función. Sí, perfecto, maestra. Oiga, ahorita que me habla del proceso ese de horizontalidad, de ver a todos por iguales, de poder establecer estos lazos o estos intercambios de opiniones entre cualquier nivel en la jerarquía de la estructura, que pues tenemos una estructura, ¿no? Me recuerda mucho la parte me tocó en una ocasión escuchar a Pilar Posner, pues la investigadora sobre esta parte de supervisión argentina, en un taller nacional que hubo, creo que en Querétaro fue cuando la trajeron, y me voló la cabeza cuando dijo eso de que es que el supervisor o la figura de autoridad ya no puede estar lejana a los colectivos, ya no puede estar lejana al docente. O sea, ellos tienen que buscar esa relación y así es como va a mejorar toda la organización como tal, pues. Entonces, qué curioso que usted lo mencione igual, pues, y que hablando con otros supervisores nuevos y también no tan nuevos, ya quieren como que cambiar esta parte del rol, pero está tan tradicionalmente arraigado que es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos dando unos pasos hacia allá, ¿no? Y es complicado de los dos lados, porque como te decía, yo trato de que ellos se sientan a gusto, pues intento, ¿no? Llego a una sesión, o sea, por ejemplo, ahorita que estábamos con las sesiones a distancia, pues me meto a sus sesiones y paran. Bienvenida, maestra, y les digo, no paren, o sea, ustedes sigan. Soy igual que ustedes y vamos aquí a colaborar. Estamos en lo presencial y yo me meto a los equipos y trabajo junto con ellos y vamos a inflar globos, inflamos globos y lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero difícil, o sea, difícil porque es maestra pase, maestra siéntese, maestra, entonces cuesta trabajo porque son usos y costumbres. Sí, sí, sí. Y bueno, por una parte ellos dicen, es que es el respeto, maestra, bueno, sí, está bien, pero ayudémonos todos a cambiar esos usos y costumbres, porque no solamente es parte de nosotros, sino de cómo ellos lo reciben. En uno de los ejercicios que estamos haciendo ahorita con los procesos de promoción, en las asesorías, pues ves que vamos a hacer un examen en promoción horizontal que es de respuesta construida, que es argumentar a partir de las preguntas que nos hagan sobre nuestra práctica. Entonces, haciendo los ejercicios con un equipo de supervisores, les pongo un ejercicio donde les digo, a ver, vamos a suponer que un supervisor, al revisar las planeaciones didácticas de los docentes, identifica que hay un maestro de matemáticas que es muy tradicional en su práctica, que trabaja a partir de algoritmos, de explicación de las operaciones y de que los alumnos hagan ejercicios, mecanizaciones y luego les pone más ejercicios y luego los mismos ejercicios los aplica en una prueba y entonces dice ellos ya saben sacar porcentaje, ellos ya saben hacer multiplicaciones con fracciones, ellos ya saben ecuaciones, entonces, pero no sirve eso para articularlo con lo cotidiano de los chicos, no para resolver problemas. Entonces, si ustedes observan eso en la planeación, ¿qué es lo que harían como supervisores para intervenir y buscar la mejora de la práctica del docente? Y entonces, de entrada, las primeras acciones que proponen son hacer observación de la clase,
sugerirle que lea el enfoque, trabajar con el director para establecer acuerdos para que modifique su práctica, o sea, todo desde fuera y decirle al maestro, tú estás mal, no estás llevando el enfoque, no. Entonces les digo, a ver, vamos a cambiar esas ideas y vamos a referirnos a lo que dice el perfil del supervisor. Ya es que tenemos estos marcos para la excelencia en la enseñanza y la gestión y están los perfiles. Y ahí en el perfil, en donde dice que el supervisor le va a hacer observaciones y a decirle que debe modificar su práctica. Ahí no dice eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque además, si yo al maestro le digo, le hago una observación, está fuera del enfoque, no está aplicando, lea las páginas tal y tal, y le dejo la bibliografía, ¿no? De que el enfoque no es así. Pues él lo va a tomar primero como con una actitud de resistencia, porque ya llevo 20 años dando clases y él me viene a decir que estoy mal, ¿no? Entonces, no es así. Para lograr ese trabajo más horizontal se requiere que la persona, primero que sea empático y que reconozca el valor que tiene el trabajo del maestro per se, porque el maestro está trabajando y tiene muchos años dando clases. Luego que le ayude en un diálogo profesional de mutuo respeto, pues que juntos identifiquen cuáles son algunos aspectos de la práctica que pueden ser modificados, buscar las áreas de oportunidad, pero ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo hacer eso de manera que el maestro no sienta que alguien vino y le dijo que estaba mal y que además es el supervisor y que le dice, aquí le dejo sugerencias y la próxima vez que venga a ver si ya modificó su práctica? O sea, no lo acompaña en el proceso, no promueve a partir de conocer cómo aprenden los adultos, que esa es la andragogía, ¿no? O sea, la andragogía viene de andros, que es hombre, bueno, o ser humano, y la parte de conducción como pedagogía, ¿no? Entonces, esas técnicas que se utilizan para educar a las personas adultas se tienen que poner en juego a la hora de hacer este acompañamiento y esta asesoría. Porque, bueno, es una forma de entender que el adulto tiene diferentes motivaciones que el niño para aprender. Cuando se convierte en una necesidad, entonces es cuando busca ese aprendizaje, como nos pasó ahorita a distancia. Tuvimos la necesidad de buscar herramientas para facilitar la interacción con los alumnos y en ese momento va la búsqueda de lo que se requiere. Y todos aprendemos todo el tiempo. Se supone que el adulto pues es un poco más autónomo en ese sentido. Y las diferencias individuales que tienen, por ejemplo, los chicos en el aula, un grupo de alumnos de 10 años, por ejemplo, hay algunas cuestiones más comunes que puede aprovechar un docente cuando trabaja con ese grupo de alumnos. Pero los adultos de 30, 35, 40 años, somos diferentes totalmente. O sea, las diferencias se acrecentan con la edad, ¿no? De los grupos de edad. Entonces, somos tan diferentes en la forma en que percibimos el mundo, en la forma en que entendemos las cosas, que eso es lo que hay que comprender a la hora de hacer el acompañamiento para lograr ese proceso más horizontal. Si no, pues lo único que se logra es la resistencia al cambio, el que digan, ay, ya vino aquí a decirme, y luego como implica esa cuestión emocional también, es otro factor también importante, las emociones se involucran en todos los procesos de aprendizaje, y entonces si dice, bueno, pero si ya vino este individuo y se acaba de ascender a supervisor hace 2 años con un examen, si yo ya tengo 20 años de servicio y él apenas tiene 12, no lo reconoce como una figura que le puede dar asesoría. Entonces, cuesta trabajo ganarse el sitio, ganarse el reconocimiento, y eso implica, pues, saberse que no es poseedor de todo el conocimiento y saber que puedo aprender junto con el maestro. Entonces, el diálogo tiene que empezar con la reflexión, ¿cómo haces? ¿Por qué este tipo de actividades? ¿Cómo es que logras que el estudiante aprenda? ¿Cómo esto le sirve para su vida? Y entonces el maestro, al ir contestando preguntas, puede entonces él darse cuenta poco a poco. Y luego, pues, promover el trabajo entre pares, identificar las prácticas exitosas. Por ejemplo, si en la zona yo veo que hay un maestro que está trabajando con el enfoque de las matemáticas y todo, puedo promover un trabajo en donde él presente a manera de modelaje cómo hace sus clases, para ver si eso motiva a los otros, pues a imitar ese tipo de procesos.
Todo eso es lo que hay que ir haciendo poco a poquito, porque si no, pues lo único que se obtiene es una respuesta poco favorable. Sí, bien lo dice, maestra, cuando uno se gana, pues vamos a decir, un lugar en la jerarquía, un puesto directivo, demás, realmente parece que uno pudiera pensar que por ser ya el director, por ser ya el supervisor, el ATP, ya tiene que ser reconocido y realmente el reconocimiento lo tienes que ganar en el trabajo y Así tienes es. que, de cierta manera, como dicen, aguantar vara al principio porque todo el mundo te va a señalar y te va a decir, pero tú tienes que estar consciente desde dónde sale ese cuestionamiento. Por ejemplo, usted mencionó uno muy típico, una persona que tiene más años de servicio que tú, obviamente juzga desde la experiencia que él ha tenido y que como tú estás más joven, por ende, teóricamente deberías de tener menor preparación, tal vez. En su pensamiento esa es una realidad. Uno tiene que entender eso y actuar, vamos a decir, sabiamente, diría yo, como que con sabiduría para poder Ujú. ganarte el respeto de esa persona. ¿Y desde dónde se gana? Desde el servicio, desde que te pones en una actitud del servicio, la gente poco a poquito puede ir reconociendo lo que tú quieres aportar, lo que tú quieres llevar a cabo, ¿no? Pero sí es bien complicado, ¿no? Se lo digo yo desde el otro punto, ¿no? Desde una persona joven que se gana la jefatura, pues con 5 o 6 años de servicio tenía cuando la gané, y fue complicado, pero yo siempre traté de entender a todos aquellos maestros que todavía tienen y decir, bueno, es que él, desde aquí es su juicio, desde aquí es su mirada, Así es. y yo tengo que entender eso y bueno, actuar en consecuencia y actuar desde el servicio, porque un maestro me decía eso, el que sea más grande para servir, no para servirse. Y ahí era donde entraba yo la clave de, bueno, hay que estar con una actitud de servicio, dar todo por los demás, Totalmente. ayudando. Y bueno, de aquí En para eso que adelante. dices del servicio, yo también eso es lo que pienso, porque cuando dicen, bueno, es que yo ya quiero ser supervisor para ya no tener que estar todo el tiempo batallando, por ejemplo, en la escuela como director o como docente, y quiero ascender, pues olvidan que entre más grande es el espacio o geográficamente y demás, es a más a la gente que sirvo. Un jefe de sector tiene pues todas esas zonas escolares y las zonas sus propias escuelas y las comunidades en donde están insertas las escuelas y entonces pues sirve a más gente, o sea, tiene que tener una actitud de servicio para más personas. En un colectivo escolar pues es en la comunidad escolar y ahí donde me identifican y donde tengo yo también que tener esa actitud de servicio. Y entonces sí, fundamentalmente esa parte y la humildad, el saber que no conocemos todo, todos aprendemos todos los días. Entonces, esa posibilidad de aprender, de hacerse de herramientas para el aprender, para toda la vida, pues es fundamental. Igual, ahorita les costó más trabajo a todos los no nativos digitales hacerse de esta cuestión de la educación a distancia y de, pues hasta picarle a la hora del, ya se te puso tu micrófono, estás hablando o no lo has aprendido, o ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo le entro? Ya le di clic en la liga y no entra, porque faltan habilidades que no se han desarrollado y entonces hay que tener apertura, pues para lograr esas habilidades, identificar quiénes son las personas que pueden contribuir. El trabajo no debe ser aislado, o sea, no es que yo sepa todo y que por eso ya tenga yo un buen ejercicio en mi función, ¿no? No lo sé todo. Todos tenemos que aprender y, por ejemplo, ahorita con esto de educación a distancia, pues descubrimos que hay muchos maestros que tienen esas habilidades y que pudieron ayudarnos en un trabajo entre pares. Y entonces armamos pequeños cursitos, todo autogestivo para que los maestros se ayudaran entre sí, que nos ayudáramos todos y lográramos el aprendizaje. Así es como debemos vivir, es comunidades de aprendizaje, ir construyendo comunidades profesionales de aprendizaje y buscar la asesoría experta cuando se requiera, porque pues, si necesitamos avanzar sobre el conocimiento de un tema, por ejemplo, esto de las neurociencias, para entender esto de los mitos de las neurociencias, por ejemplo, cómo ha hecho tanto daño el casarse con ideas como esto de las formas, los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, mucha gente se casa con esa teoría y dice, bueno, yo aplico un test de estilos, clasifico a los alumnos, trabajo, pero son mitos, son neuromitos, porque los estilos de aprendizaje pues no son fijos,
son la detección de un canal más abierto para el aprendizaje, no tiene que ver con que así aprendo nada más y entonces soy auditivo, entonces ya no veo y ya no toco, ¿no? No es así. No, No, no es entonces así. es complicado y como eso no lo conocemos porque es nuevo, pues hay que acudir a los expertos en neurociencias para que nos vengan a asesorar, nos expliquen y eso nos ayude a todos a ir construyendo nuestras concepciones sobre el aprendizaje, porque dependiendo de la concepción que yo tengo de cómo aprende el ser humano, es como yo actúo en mi práctica. Entonces, yo soy un maestro que estoy convencido que para aprender matemáticas tengo que hacer mecanizaciones y mecanizaciones, tipo el álgebra de Baldor con un montón de ejercicios así. Si yo soy un maestro convencido de eso, así voy a enseñar. Y difícilmente me va a caer el 20 del enfoque. Entonces, pero no es que tenga la culpa el maestro que esté mal. Así ha sido su construcción. Y hay que ayudar a romper paradigmas, hay que ayudar a buscar información más actualizada y entonces eso permite pues poco a poco ir cambiando porque tampoco va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces sí es complicado, pero se puede con voluntad y con colaboración, todo el equipo de trabajo. Sí, y es que tenemos que hacer una lucha contra los prejuicios, los mismos, los más difíciles, los mismos prejuicios que uno tiene, ¿no? Esas preconcepciones que las conviertes en verdades y que las transportas a la realidad de todos y que lo dice muy bien usted, ¿no? Cuando dice, no es culpa de la persona al final porque es él, su vida, su trayecto, su formación, su aprendizaje lo han llevado a esas conclusiones. Ahora, ¿cómo poner tus verdades a discusión? Es algo sumamente complicado y te vuela la cabeza realmente, ¿no? Pero pues es posible, ¿no? Como usted dice, poco a poquito y trabajando desde ese enfoque ¿cómo es? Androgónico, Andragógico. andragógico. Y también hay polémica en esto de la andragogía, porque bueno, hay autores que dicen, no, es que no está bien aplicado el término. O sea, andragogía se refiere al hombre y no a la mujer. Entonces, hay incluso por ahí alguien que en lugar de decir andragogía, propuso otro término que era, ¿cómo era este otro término? Bueno, un término que no fuera Que no fuera exclusivo referido de solo género. de género, antropología. Ese fue el Antropología. término que usaron y dijeron porque antropo sí refiere a la humanidad y andragogía refiere al hombre. Pero bueno, no, se acepta esta posibilidad de entender a la andragogía como el aprendizaje del ser humano adulto. Adulto. Y hay tres principios de la andragogía que son importantes que las personas que somos supervisores, ATPs, jefes de sector, pues las debemos aplicar. Son la participación, la horizontalidad y la flexibilidad. O sea, lograr la participación de la gente para que entre todos podamos intercambiar experiencias. Esa es una base. La horizontalidad. Entonces, hay una característica similar entre el maestro que es asesorado y el asesor. Somos los dos adultos y los dos tenemos experiencia y una vida laboral atrás. Y no porque hay una posición jerárquica, eso sea imponer la forma de pensar mía, ¿no? Entonces, esa es la horizontalidad, reconocer que somos iguales porque ambos somos adultos, ambos tenemos experiencia y ambos podemos aportar. Ese es el punto de la horizontalidad. Y la parte de la flexibilidad, pues tiene que ver con que las personas tienen una serie de concepciones, de preconcepciones, como tú dices, y que necesitan tiempo e influencias diversas para poder romper con sus paradigmas y con sus concepciones que están tan arraigadas. Por eso hay que ser flexible y que no va a ser lo mismo para un colectivo que para el otro, ni para una persona que para el otro. Esos tres principios son fundamentales en la aplicación de la andragogía. ¿Qué clase de asesoría nos acaba de dar, maestra? Eso va a ser un muy buen clip que vamos a sacar sobre esto. Oiga, maestra, voy a pasar a otro tema, pero que tiene que ver con esta parte de la participación, ¿no? Que habla el trabajo colaborativo en red. Yo he visto que usted ha colaborado mucho con mucha gente, como que se le facilita mucho el trabajar pues con otros profesionales, y también lo veo en esa apertura que tiene para establecer redes pues no sé si decirles de profesionalización, de aprendizaje o de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo pudiera hablarnos de este trabajo en redes entre profesionales?
Bueno, cuando empezamos con este trabajo de asesoramiento derivado de estos procesos de la ley del servicio profesional docente, pues empezamos a ver la ausencia, por ejemplo, por parte de la autoridad educativa de cubrir esta necesidad de asesoría, de apoyarnos. O sea, los maestros decían, va a haber evaluación, y bueno, con todo ese carácter punitivo que tenía el proceso, que decía, bueno, te tocó la evaluación, o sea, porque era el que le tocaba, y te tocó la evaluación y la tienes que aprobar porque tienes 3 oportunidades, y decía la ley, a la tercera oportunidad que no apruebes, se acaba tu contrato. Entonces, pues había que no pasó así realmente, porque pues no llegó a suceder eso, porque además pues hay mucha cuestión política de por medio, pero sí hubo algunas cuestiones de sanción. Por ejemplo, al maestro que se negó a presentar la evaluación, se le sancionó, y ese tipo de cuestiones. Los maestros estaban todos así como, pues todos asustados, todos tenían temor. Me acuerdo mucho de una ocasión de los primeros maestros que se evaluaron, un maestro ya grande, de muchos años de servicio, dando clase de historia, cuando nosotros los supervisores teníamos que ver que sí cumplieran con el proceso. O sea, ahí nos tocaba el ser el latiguito de ir a ver que sí estuvieran haciendo, subiendo sus evidencias y todo ese proceso que implicaba hacer la evaluación. Entonces el maestro le dio un nervio tal que se puso todo. El señor es un señor alto, obeso, con diabetes, con hipertensión, o sea, con una problemática de salud que le complicaba, muy grande, y que de por sí ya le habían dado solamente los salones de abajo, porque ya no podía subir escaleras. Las características de nuestros grupos sociales que conforman los colectivos escolares, pues son así de diversos, ¿no? Gente joven, gente mayor, gente con dificultades en la movilidad, con una historia de vida de muchas cuestiones que lo hacen ser quien es en ese momento, ¿no? Entonces el maestro pues se puso muy mal, se puso muy alterado, tuvo un problema con la subida del azúcar, nerviosísimo, y cuando yo fui a visitarlo y a tratar de apoyarle para que subiera las evidencias, temblaba el maestro, me decía, es que no, yo no sé usar la computadora, yo no sé cómo hacer eso. Pues te ayudamos, mira, vente, vamos al laboratorio, ahí está el muchacho y te ayuda, vamos a mostrar cómo haces tu trabajo, no tengas miedo. Fue muy complicado. Y en el ver eso que pasaba, bueno, finalmente pasó el proceso y el maestro pues ahí sigue y todo, pero sí fue impactante ver esa angustia, y angustia en muchas otras personas que no sabían cómo entrar a la máquina, cómo subir sus evidencias, cómo escanear, muchas cosas que pues en pleno siglo XXI, pues a muchos maestros que no nativos digitales, pues se nos dificulta, costó mucho trabajo. Entonces, al ver todo eso, empezamos a hacer pequeños grupos de asesoría, como este canal que tenemos en este grupo de YouTube, de Facebook, de asesoría técnico-pedagógica. Ese ya estaba porque Claudia América, que es de Baja California, lo tenía para un curso que se abrió antes, con el proceso anterior, cuando se hacían los talleres generales de actualización y los cursos estatales y todo eso. Entonces, un curso de ATP, por eso se llamó Asesoría Técnico-Pedagógica. Y entonces empezamos a colaborar, encontramos la posibilidad, nos conocimos siendo evaluadores, o sea, preparándonos para ser evaluadores. Ahí nos conocimos, y conocimos también a otra compañera de Durango, que es Rocío, y a otro compañero de Puebla, que es Napoleón. Y entonces dijimos, vamos a trabajar con los maestros, y empezamos a hacer las asesorías. Y se conformó el grupo, y poco a poquito a darles tips: estudia esto, estudia el otro, identifica la bibliografía, haz tus resúmenes, haz esquemas, empieza a trabajar con esto. Te pueden preguntar esto, los exámenes de opción múltiple son así, porque además también colaborábamos con Ceneval para la elaboración de los reactivos. Entonces aprendimos la metodología y aprendimos cosas al ser evaluadores, y eso nos permitió pues asesorar. Teníamos además un código de ética como evaluadores, que era no dar a conocer algunas cuestiones que eran confidenciales, pero también no
cobrar por servicios de asesoría, pues teníamos el privilegio de la información. Y eso pues lo cuidamos mucho porque no hicimos nada con fines de lucro, todo fue así, asesoría gratuita y trabajar con la gente. Después de eso nos dimos cuenta de que era muchísima gente y que no podíamos atenderlos a todos. Y había otras personas que estaban trabajando. Y entonces está, por ejemplo, el CIESI, que es una consultoría con Jesús Velázquez y Patifrola. Está en la región lagunera está Sender MX. En otro lado está Experiencia Docente en el centro de la Ciudad de México, que es David Betán, que tiene un grupo muy grandísimo también. Y así empezamos a identificar personas y pues nos convocaron por ahí, tuvo la genial idea Jesús Velázquez de convocarnos a establecer una red y se llama Red Nacional de Capacitadores en Educación. Y lo que hicimos fue, pues, a partir de esa red, empezar a dar este tipo de servicios tipo consultoría, en donde además, bueno, ahí sí ya otra cuestión viene porque tiene que ver con la forma de vida de esas personas. O sea, nosotros, por ejemplo, yo tengo una plaza de supervisora y estoy cobrando por eso y trato el tiempo que tengo para eso, lo dedico al 100% y solamente en mis tiempos libres, como es este momento, que no estoy al servicio, entonces trabajo con los docentes por la tarde, noche o los fines de semana para poder entonces pues, hacer esos grupos de asesoramiento. Y nos dimos cuenta que las redes de colaboración pues lograban constituir esas comunidades profesionales de aprendizaje y nos ha funcionado muchísimo porque llegamos a más personas. Ahorita acabamos bueno, yo no pude ir por los tiempos, pero acompañamos a los estudiantes de la normal de Chiapas, de Macumatzá, para poder Mactumatzá, difícil de pronunciar, Mactumatzá, Sí. para ellos que tuvieron este grave problema. No sé si recuerdan que hubo esta situación donde ellos fueron detenidos por los desórdenes que hubo y demás, porque ellos solicitaban que se les aplicara de manera presencial el examen y escrito de preferencia, porque pues ellos no tienen ni conectividad, ni equipos, ni nada. Fue una situación de represión terrible, sin conocer los orígenes de todo este problema, pues la gente, unos se ponen a favor y otros en contra, igual que pasa con la lucha feminista, ¿no? Es que las cosas se pueden hacer de otra manera, no tienen por qué destrozar y demás. O sea, hay que estar para saber, entonces es complicado. Y bueno, y un grupo, 8 compañeros de la red, de diferentes lugares de la República, fueron y estuvieron allá jueves, viernes, están hoy allá con ellos, les prestaron sus equipos y les ayudaron a prepararse para presentar la evaluación, porque pues ellos tienen que hacer su examen. Entonces, hoy es el día de la evaluación y están ellos pues muy unidos en ese trabajo y nosotros apoyándoles. Obviamente con toda la cuestión de cuidar formas, de cuidar que no haya ningún desvío, por ejemplo, que alguien piense que nosotros vamos a ir a hacerles el examen o alguna cosa así. No, solo es acompañamiento, asesoría, apoyo, incluso un apoyo de tipo socioemocional. Es decir, no estás solo. Estamos contigo, eso es importante. A veces, como pasó con ese maestro que te digo que tuvo esa crisis, o sea, estar ahí con él y decirle, no te preocupes, vamos a lograrlo juntos, te ayudo, vamos a ver, analizar tus evidencias, vamos a ver cómo lo puedes argumentar. Eso se hacía desde casa, no se hacía en un examen. Eso te va a preparar para que puedas lograr tú hacer un buen examen. No te preocupes, no te estreses. Y el maestro aprobó, pero sí se sometió a una angustia terrible. Esas redes, lograr que, por ejemplo, Laura Fuentes y Lorena Ladrón de Guevara, que son nuestras expertas en lo socioemocional, nos apoyen con algunas sesiones en donde se logra que haya ejercicios de respiración, de mindfulness, todo esto que te hace que puedas relajarte, enfrentarte a un proceso evaluativo, pues ayuda. Y el experto en neurociencias, expertos como Lilia Soto, que ella nos ayuda con lo de neurociencias, y cada quien en lo suyo. O sea, dicen Heréndira Piñón, pues cuestiones de gestión o de lo que es el programa escolar de mejora continua, todo eso, ¿no? Y
Jesús Velázquez, cuestiones como lo que es la didáctica, él es experto en todos estos procesos de trabajo por proyectos, trabajo por el aprendizaje basado en problemas, y así Patti Frola con evaluación, cada quien aporta la parte que puede en todo este proceso. Y así tenemos una serie de personas que somos parte de un equipo, todos queremos algo, apoyar a los maestros, y eso vínculo hace establecer esas redes y lograr conformarnos como comunidad profesional de aprendizaje. Ha sido muy satisfactorio, nos sentimos orgullosos de tener esa red, tenemos ya presencia en todo el país y hemos ofrecido apoyo incluso a las secretarías de educación en las entidades o a nivel central, porque bueno, esa experiencia que hemos adquirido nos permite conocer a los maestros, saber qué es lo que a ellos les gusta, cómo les gusta ser asesorados, qué buscan en cuanto a temáticas para poder pues estar cercanos a ellos. Por ahí va el asunto de la red y ha sido muy interesante lograr esas comunidades profesionales de aprendizaje. No, sí, de verdad que ahorita que la escucho y con el trabajo que han hecho y el impacto que han tenido, maestra, porque es mucho el impacto de la gente que ha sido beneficiada, por decirlo de una manera, ¿no? Con los servicios que ofrece la red que ustedes coordinan. Ahorita que me remonto a la parte que dice voy a ir un poquito atrás, a la parte donde a la parte supervisora le tocó de cierta manera ser el látigo, decía, ir a estar ahí, ¿no? Y ese es el caso del maestro. Me tocó a mí también ser supervisor y tener ese papel, ¿no? Jugar ese papel en el que, pues ahí te van, aquí en Sonora se hizo, ahí te van esto, que te firmen de recibido, que están siendo notificados, porque era una famosa notificación. Y recuerdo mucho el caso de un maestro, así como lo menciona usted, que desgraciadamente estaba rebasado por la cuestión tecnológica. Y entonces la primera vez era una planeación argumentada que se hacía ahí mismo en el examen y que era con una computadora. Y este maestro pues no tenía nada de habilidades digitales. Entonces prácticamente lo reprobó principalmente por ese lenguaje que él no hablaba, ¿no? Yo recuerdo que cuando firmamos yo le dije pues vamos a practicar y vamos a hacer. Y me puse mucho a disposición de ayudar, pero también veía en su rostro esa angustia que manifiesta usted de decir, es que yo no sé, pues, y me quedan 2 meses y ya no voy a poder hacer mucho. Y tenía razón, realmente en 2 meses no aprendes a teclear velozmente. Entonces, él en el caso del que yo lo paso, sí, ese maestro sí fue reprobado, se le fue la primera oportunidad en esa ocasión. Y sé que no es el único caso. O sea, y que es triste ver esa parte de no poder entender la situación que se vive. Y ahorita hablábamos del acompañamiento, a lo mejor yo traté de ser empático y de estar con él, pero no, vamos a decir, no me pude poner tanto en el papel porque no supe, de cierta manera, no lo supe, a lo mejor lo acompañé, sí, estoy aquí contigo, pero no supe ser la solución, ¿no? Para esa persona. Porque había también un bloqueo emocional. Pues él decía, yo no puedo. ¿Cómo lograr que haga ese desbloqueo y se ponga dispuesto a aprender? Porque lo poco que hubiera logrado, pues le hubiera ayudado. Y además la angustia, o sea, el bloqueo está originado por diferentes factores, ¿no? O sea, una parte, la resistencia, y luego lo que rodeó a todo este proceso, que fue una parte política muy intensa, de grupos de oposición completamente a ese proceso, grupos a favor y todo, bueno, muy complicado, hacía que la gente escuchara cosas, ¿no? No vayas al examen, o sea, no te va a pasar nada si no vas, únete al grupo que estaba en contra, y Sí. no iban al examen y venía la indicación de que llegaba el nuevo director a esa escuela y tú ya no eras el director porque no presentaste la evaluación. Se quedaban así. Eso sucedió en varios estados, porque se negaron a presentar la evaluación y entonces en ese momento los quitaron y te vas a proceso jurídico porque pues tú te negaste, y aquí dice la ley que a la tercera oportunidad, o bien si te niegas a realizar, a acatar la disposición. Y entonces, bueno, después vino la lucha política por reinstalarlos y todo eso. Entonces, todo eso generaba pues angustia en la gente, angustia. Ahora, estos procesos que estamos viviendo no son muy diferentes. Lo único es que no hay riesgo de que si repruebas pase algo.
pero de todas maneras todo lo demás es igual. O sea, y más ahora que va a ser a distancia el examen, que pues, mi computadora tiene las características, que si tiene la cámara, que cómo tengo que estar, que si me muevo, que no puedo ir al baño porque está la cámara que me está vigilando. Entonces, está más angustioso todavía que mi red de internet no tiene buena velocidad y que quién sabe qué irá a pasar. Ahorita mismo estaba viendo en el Facebook, porque ahorita están presentando la evaluación. De hecho, ya casi termina la evaluación de admisión, el primer examen. Lo están haciendo ahorita los que se registraron para el proceso 21-22 y están listos para hacer esa evaluación. Son 2 exámenes y ahorita veo en el Facebook, ahí en el grupo, maestra, no puedo entrar, maestra, es que la liga no funciona, maestra. Entonces, pues difícilmente los puedes acompañar ahí porque no estás cerca. Pues busca otra computadora, tengan 2 al menos. Entonces, esto también provoca angustia. No es lo mismo porque no está rodeada de todo ese ruido de alrededor de la protesta con la mal llamada reforma que le dijeron, pero mucha gente tiene otra opinión. Dice, pues si no hubiera sido por eso, yo no sería ahorita jefe de sector o yo no sería ahorita supervisor, porque hubiera tenido que esperar otro tipo de procesos, ¿no? Y tienen razón, ¿no? Entonces, depende, cada quien platica cómo lo vivió, cómo lo sintió. Y en ese caso que tú dices, pues tú hiciste tu mejor esfuerzo, pero quizá faltó ese otro factor. Es ahí cuando funcionan las redes. Sí, maestra, igual yo la verdad la actitud, no tengo nada que decir con la actitud del maestro porque él me firmó, él entendió lo que me tocaba porque fuimos amables en la relación y todo, él firmó y todo, pero yo veía la frustración de él en cuanto a que él mismo se cuestionaba sus propias habilidades, ¿no? Más que en vivo, que se parece mucho a este proceso, usted ya lo dijo, las tareas evaluativas de las que habló ahorita, va a ser en línea y en vivo. Y todavía pudiéramos encontrar maestros que van a tener ese choque de lenguaje computacional de dedos teclado que los nativos prácticamente pues lo desarrollamos de muy pequeños. Yo decía, yo tengo escribiendo desde los 9 años, yo creo, tengo 33, o sea, más de 2/3 partes de mi vida, entonces mis dedos ya se mueven solos en el teclado, es como hablar para mí, pero para mí no, pues es uno y uno, un dedito así. Es complicado. Sí, pero también es cuestión, bueno, son muchos elementos, porque la disposición a aprender, o sea, yo tengo unos hijos de tu edad, ¿no? Entonces, yo tengo ya 37 años de servicio y también tengo esta posibilidad del trabajo y escribo rápido, no redacto, sin mayor problema en las redes sociales. Bueno, me vuelan los deditos, ¿no? Para contestar. Puedo hacerlo porque se logra, pero necesitas una situación de disposición para aprender, necesitas el medio también, el ambiente que te rodea, porque a veces pues estás en una comunidad alejada, te fuiste para allá hace 20 años, no estás trabajando allá, ya no hay conectividad, poco se usa la computadora y de repente viene un proceso de evaluación y tú pues lo que haces es trabajar con tus niños todos los días. Ahí los ves a la hora que van a ordeñar las vacas, a la hora que van a misa el fin de semana. Tú a veces te vas a tu comunidad, a tu lugar de origen. Entonces, no tienes una posibilidad igual que nosotros que estamos acá en el día a día, donde ya todo es digital. Ya las compras. Ahorita en la pandemia subieron mucho las ventas por internet. Mucha gente tenía miedo decía, no, es que tengo que poner ahí los datos de mi tarjeta y entonces me da miedo, pero hay medios, o sea, no quieres poner eso, pues hay otros medios, porque está el PayPal, Mercado de Pago y un montón de procesos que ahora hay, y se puede que no arriesgues la cuestión de tu información bancaria, pero pues poco a poco vas aprendiendo. Es ese mundo así, ya es así, tenemos que adaptarnos. Es esa precisamente la disposición que tengas hacia el aprendizaje es vital y yo creo que desgraciadamente con la edad a veces la vamos perdiendo a muchas personas, ¿no? Y otros no, otros son muy buenos para adaptarse en esos cambios, como usted lo menciona. Yo también veo a mi mamá que agarra el celular y lo maneja como cualquier otra persona nativa. Y dice uno, no es tanto la parte de la edad o no es pretexto, ¿no? Pero bueno, yo le cuento la experiencia porque así la viví, así la vi y dije, pues sí, ahorita que reflexiona, dice, fuimos muchos los que estuvimos en cualquiera de los dos roles.
en la parte donde pues me vi afectado de cierta manera, pero tampoco quise poner de mi parte, o en la parte donde fuiste el latiguito y trataste de hacer tu trabajo como tal y se tiene que entender, dando el mayor esfuerzo, pero pues no deja de, ahorita que lo juzgas hacia atrás, de decir, ah, caray, pues parece que me porté mal, parece, digo, porque era, pero son otros tiempos, y no puedes juzgar, como dicen, las males del pasado con la sabiduría del presente, pues no es algo justo. Maestra, pasando a otro tema, me gustaría que habláramos de procesos de los procesos de USICAM, donde usted ya ve que pues trabaja mucho, ¿no? Esa parte, principalmente de la promoción horizontal. Ahorita, cuando estemos sacando este episodio, es en el futuro, le voy a decir de ahorita, este episodio sale el 29 de junio. Entonces, quisiera que le diera un consejo a todos aquellos que van a presentar las promociones horizontales. Aquí en el estado es el 3 y 4 de julio. Entonces, en todo el país. En todo el país igual. Bueno, a todos entonces, parejos. ¿Qué les pudiera decir ya que van a presentar esta evaluación el próximo fin de semana? Los que ya empiezan con estos procesos, bueno, están ahorita lo de media superior, hoy te digo está lo de admisión, bueno, ya viene todo. Entonces sí, efectivamente, lo de promoción horizontal es un proceso, primero pues tiene este carácter de voluntario, ¿no? Eso ya ayuda un poco porque solamente se inscribió el que quiso participar. Y con todos esos bemoles que hubo, de que unos no pudieron registrarse porque la página falla mucho, otros no fueron aceptados a pesar de que la convocatoria establecía que no necesariamente iban a tomar en cuenta los perfiles actuales, sino que se iba a respetar que el perfil con el cual fuiste contratado, porque durante muchos años, por ejemplo en secundaria, cuando se trató de cubrir el servicio, en ese tiempo, en los 80s, por ejemplo, yo estaba estudiando la normal superior en 1985, segundo apenas, tenía mi boleta de segundo de la normal y con eso me dieron 8 horas, porque no había gente que tuviera para lograr cubrir toda esa expansión. Me dieron mis primeras 8 horas de maestra de matemáticas en secundaria con mi segunda boleta, nada más. Si hay maestros que entraron, luego ya no se titularon o ya no terminaron la licenciatura. Y eso, bueno, es un problema de responsabilidad propia, ¿no? Porque dices, bueno, ya entré al servicio y ahora mi compromiso es terminar, titularme y tener el aval que me da eso que me están dando. Pero hubo otros con, por ejemplo, una profesión diferente que fueron contratados abogados para dar sociales, médicos para dar biología, ingenieros para dar matemáticas. Entonces, así fueron contratados con ese perfil. Y ahorita no entra su perfil en la evaluación y no los aceptan para la evaluación horizontal, para este proceso. Entonces, eso implica pues estados de ánimos, pero bueno, si entraste como, eras ingeniero en electrónica y entraste a dar clases de matemáticas o de taller hace 20 años, todo ese tiempo no has hecho una maestría en pedagogía, o sea, ¿cómo te atreves a estar dando clases todo este tiempo sin estudiar lo que implica esa relación con el estudiante? Entonces, sí necesitamos valorar esa parte y pensar el porqué de la exigencia de USICAM de cubrir los perfiles. Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, como esto de que no que se le diera la preferencia solo a normalistas. Yo soy normalista, pero yo creo que todos debemos tener la misma oportunidad. Y eso de que la lista A y la lista B, pues eso no está nada bien, porque pues estamos hablando de una educación inclusiva, una escuela inclusiva, un sistema inclusivo que está excluyendo a la gente de los procesos. Hay gente que tuvo problemas. Una maestra dice, tengo 19 horas de categoría tal y otras de categoría tal y no puedo participar porque son de diferente categoría, pero tengo 25 años de servicio y así he estado siempre, ¿por qué no me dejan participar? Ahí hay otros problemas de administración, problemas de que no se logra un servicio eficiente en cuanto a que las secretarías de educación, la parte que administra las plazas, haga un buen trabajo. Eso también está en cuestión, o sea, ¿por qué no se unifica? Si se pueden hacer procesos de regularización de las plazas de los docentes, ¿por qué tienes 20 años así
y nadie ha hecho nada por ayudarte, ¿no? O sea, de que tengas las plazas en la misma categoría. Todo eso complica los ánimos, complica la situación, el tener el miedo de que mi computadora, te digo que ahorita estoy observando, leyendo, no saben, por ejemplo, tienen el examen en la tarde y ahorita una pregunta que acabo de leer dice, ¿en la misma liga voy a hacer el examen de la tarde? O sea, no están bien informados, no les llega la información completa, pero tampoco leen. Les digo yo, entren a la página oficial, ahí está toda la información, ahí están los avisos, ahí dice todo. Entonces, si no sabes con qué liga vas a hacer el examen 1 y el examen 2, pues entonces, pues obvio, ya el examen es hoy y ahorita está preguntando. ¿Alguien sabe con qué liga vamos a hacer el segundo examen? Entonces, está complicado si no lees. Bueno, entonces, mi consejo es ese, lean, estudien, analicen la información, entren a las páginas oficiales, no se dejen llevar por rumores. El día 17 de junio los de Horizontal tienen que entrar a checar su modalidad de aplicación y la hora y la fecha exacta para los exámenes. Y ahí ya va a ser, ahí ya te va a decir, ¿es el 3 o es el 4 de julio? Y entonces ya tú vas a saber y están las indicaciones, pero no te esperes hasta el día del examen. O sea, si tú no entiendes algo, entra a las páginas oficiales, infórmate, manda un ticket y pregunta. Y trata pues de hacerte de la información necesaria. Por otra parte, prepárate emocionalmente. Sí dan nervios, todas las personas nos dan nervios el examen. Es como un artista que a pesar de que ha actuado la obra 20 veces o 20,000 veces, todas las veces se pone nervioso porque el público es diferente, porque el momento es diferente. Los actores se ponen nerviosos cada vez que salen a escena. Mucha gente piensa que no, pero sí. Igual pasa con todas las personas, cuando somos observados, cuando estamos enfrentándonos a una situación de evaluación, entonces nos ponemos nerviosos. Hay que buscar elementos para poder concentrarse, para poder estar atentos a lo que ahí se me pide, leer con mucho cuidado los reactivos, entender lo que me pide. La técnica que aconsejó la OCDE cuando los exámenes de PISA para los chicos de 15 años, uno de los consejos es pregúntale a la pregunta. ¿Qué es lo que te está preguntando? ¿Qué pide de ti? ¿Qué esfuerzo intelectual te está pidiendo? Identifica, analiza, argumenta, o sea, ¿qué me está diciendo? Y entonces a partir de eso, yo sé y comprendo qué es lo que me pide la pregunta. Y luego analiza las opciones para ver cuáles puedes descartar fácilmente, que generalmente son 2 las que se descartan fácilmente, te quedan las otras 2 opciones, léelas bien, vuelve a leer la pregunta y entonces toma la decisión de cuál es la respuesta correcta. Echa mano de aquello que tienes de experiencia y de lo que has leído a partir de la bibliografía sugerida. También se angustian mucho por la bibliografía, pues son un montón de documentos. Ayer me decía una maestra, pero hay documentos que no corresponden. Por ejemplo, hay un documento en la bibliografía que es el de orientaciones para el funcionamiento de los servicios de educación especial. Es un libro moradito que venía en una colección de 5 libros. Uno de ellos era el de educación especial, otro era sobre supervisión, así. Esa colección pues ya tiene sus años, pero ese libro en especial habla de conceptos que ya no se utilizan. De una forma de entender, por ejemplo, esto de las barreras para el aprendizaje y la participación o la nomenclatura que se usa para hablar de diversidad funcional en lugar de hablar de minusvalía, discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya no se usa y ahí lo pusieron en la bibliografía. Digo, no le hagan caso, háganlo a un lado. Maestra, pero viene en la bibliografía, sí, pero no va a haber preguntas de eso. Las preguntas no son del texto, ni tampoco de que te aprendas los autores o que te aprendas textualmente una ley, un acuerdo, no son de eso. Las preguntas son para ver si logras tú entender el concepto de educación inclusiva y cómo lo traduces en cuestiones prácticas, en casos o en situaciones específicas, pero no necesariamente es de un autor o de otro. Entonces no le hagan caso a ese libro, déjenlo a un lado, no lo tomen en cuenta. Ahora, y me menciona otro, me dice, maestra, pero es que también hay otro que habla sobre las intervenciones específicas en el caso de autismo, en el caso, ese es un texto para educación especial. Y les digo, bueno, ustedes saben bien cuáles son
las tendencias actuales en cuanto a la intervención que tiene, por ejemplo, un maestro de apoyo de USAER o un maestro especialista en CAM, depende de las tendencias actuales y ustedes son los que saben, entonces no se preocupen si quien hizo el manual o la guía o la bibliografía no conoce esas tendencias, pues no lo hagan caso, ustedes se van a lo que es. Maestra, pero si nos ponen preguntas de eso, no nos van a poner preguntas de los textos, eso estoy segura que no, sino de cuáles son esas concepciones que tenemos nosotros, por ejemplo, de los criterios que orientan a la educación en México, que están en el artículo 3 constitucional, interculturalidad, inclusión, Equidad. atención a la diversidad, equidad, todo eso que viene ahí, esos son los criterios que tenemos que comprender. Hagan su glosario, analicen, compartan con otro, argumenten, y entonces eso hace que se les vaya quedando la información correcta y actualizada que permite pues que ustedes contesten bien un examen. Entonces, equilibrio en lo emocional, no dejarse ir por cuestiones de dimes y diretes o radiopasillo, dice Patti Frola, sino lo único que es correcto es lo que está en la página oficial. Ahí dice todo. Hay que leer. Por ejemplo, lo de cómo van a calificar. O sea, cómo van a contar, por ejemplo, la antigüedad o cómo van a contar el grado académico. Tiene que haber un documento que se llama lineamientos o algo así, para las listas de ordenamiento, o se llama orientaciones específicas para la calificación de los instrumentos. Ahorita ya salió el de vertical, sale siempre después de la aplicación del examen. Entonces ya aplicaron vertical, ya está el documento y ya ahí dice cómo se va a calificar. Y entonces ahí ya voy a entender que no se trata de que de las 100 preguntas cuántas tuve buenas o cuántas tuve malas. No es así. Se hace otro tipo de calificación porque es una evaluación criterial. Entonces necesitamos comprender eso para poder saber cómo va a ser el proceso, pero solo lo oficial, porque es lo único que me da pauta a entender cómo va a ser mi proceso de calificación. Entonces, resumo, es equilibrio emocional, no dejarse llevar por rumores y leer bastante, leer lo oficial. Tercero, discriminar la bibliografía y organizar mi estudio en función de los perfiles y de los indicadores. Eso es lo que me permite identificar bien por dónde vienen las preguntas. Trabajar en colectivo con otros, en pares o en pequeños grupos para estudiar. No estudien solos, estudien con otros. Argumenten, pregúntense, explíquense, porque esa es la mejor forma de aprender. Básicamente esas 4, y con eso, y confianza en sí mismos. Confianza porque les va a ir bien si se preparan. Esos son mis 5 consejos. Los 5 puntos de la maestra Ereida, como los del otro rollo, ¿no? Oiga, maestra, gracias. Quiero nada más por última pregunta para ya cerrar, hablar de esta parte del equilibrio emocional que tiene que ver con, pues para mí, ¿no? Voy a darle un ejemplo porque pues yo soy algo sistemático, metódico para el momento de enfrentarme a este tipo de situaciones, como hablar en público o como presentar una evaluación. La verdad, para la parte de algo igual se me presta mucho y me da mucho porque uso mucho el pensamiento lógico y creo que pero cuando es algo social, por ejemplo, una situación problemática, a mí me gusta hablar que me gusten que cuando hay un problema implica un reto. Espera que se está interrumpiendo un poco. ¿Qué me dice, maestra? A ver, ahí. Bueno, le decía que cuando encuentro una situación, problema, ya de la vida real, por ejemplo, algo que es como hablar en público, trato de visualizar la parte de la respuesta, de anticiparme, ¿no? De, a ver, si voy a hablar de esto, ¿qué me van a preguntar? Si voy a hablar con alguien que tiene un problema específico y va a ser 1 a 1, a ver, esta persona regularmente es reaccionaria, no es reaccionaria, si se queda callada, ¿qué voy a hacer? Si me contesta, ¿qué voy a hacer? Y hago como un mapeo de posibilidades. Entonces creo que ese pudiera ser un buen consejo también al momento del tecnicismo, ¿no? A ver, si me falla la computadora, ¿qué voy a hacer? Si se me va la luz, ¿qué voy a hacer? Si se me
va el internet, ¿qué voy a hacer? Tener el plan A, B, C, D, E para poder mapear la situación. ¿Usted cómo lidia o lidia, no sé si se diga de una u otra manera, con situaciones que implican un problema al momento de enfrentar, maestro? ¿Qué también se anticipa o cómo le hace? También yo tengo una estructura, una forma de organizarme que es así como muy de razonamiento lógico. Pues soy maestra de matemáticas, entonces en ese sentido mi forma de organizarme es así. Yo tomo nota, hago esquemas, organizo, pongo plan A y plan B. Por ejemplo, un problema que pudiera presentarse y que pasó con una amiga en Tlaxcala, ella estaba muy lista porque hizo el simulador, su computadora funcionaba bien, pero a la mera hora algo pasó y nomás no entraba, y no entraba, y no entraba. Pasó media hora y no podía entrar, estaba desesperada, casi lloraba, no puedo entrar en mi evaluación. Entonces, ¿qué hago? Le digo, primero, cálmate. Ahí tenía que haber tenido el plan B, que es buscar una segunda alternativa, incluso de luz, de la red o del equipo. Y entonces, ay, de repente se me cerró, y del equipo. Entonces, lo que le dije es, primero serénate, cálmate y a ver, ¿a dónde puedes acudir? Puedo ir con mi hermano, pero está a 20 minutos, le digo, ve con tu hermano, mientras te relajas, no manejes rápido y llega con tu hermano y a trabajar allá. Una hora se le fue en todo eso, entre que no pudo entrar, se decidió a trasladarse y llegó allá. Y entonces su examen se redujo a 2 horas y tuvo que hacerlo. Pero pues le fue bien, ella se sintió bien finalmente en el examen. Siempre hay que tener ese plan B, siempre, para poder, incluso esta pregunta no la entiendo, relájate, respira, analiza nuevamente y si tomas la decisión de saltarla, pues sáltala, o si no, al azar la respuesta, la que más te lata y avanza, porque este La examen más tiene larga, la cuestión, dicen. ¿sí? Este examen tiene la cuestión de que no puedes regresar a revisar. Antes, en los otros sí se podía, pero en este no. Entonces, como no puedes regresar a revisar, pues ya contestaste. Si más adelante te dices, híjole, debió ser esta otra, pues no, ya confía en tus decisiones y avanza y avanza y avanza. Concéntrate, dedica el tiempo que necesitas para eso y no estés distraído con otras cosas. Yo te digo, soy organizada en ese sentido, entonces sí trato pues de tener mis apuntes, mis hojas y demás para poder repasar un poco antes. Les dije, hagan un glosario, tengan sus tarjetas. Ese glosario le dan la última revisada al final y entonces ya se presentan a su examen relajados, sin tratar de en ese momento ir a ver si quiero consultar algo. No, no tiene caso. O sea, entre los nervios de ver si no va a pasar, a lo mejor me están viendo allá en el otro lado de la cámara y van a ver que estoy por acá buscando algo. O sea, te dan más nervios que cometes errores. Mejor, ¿no? O sea, hay que ser honestos en ese sentido. Lo que sé, ya lo sé. Y a partir de eso contesto. Pues esa es la forma, sobre todo esa parte de equilibrio emocional. En el grupo de asesoría busquen el día de ayer en ese ejercicio que hicimos con los chicos de la Normal de Chiapas, se hizo un ejercicio de 10 minutos muy interesante con Lorena Ladrón de Guevara, que te va a ayudar a centrarte en 5 aspectos que ella nos puso ahí, que nos ayudan a identificar cuál es la situación que tengo, a tomar aire, a centrarme en el asunto. Y sí, está muy padre su ejercicio, entonces son 10 minutos que pueden ustedes hacerlo antes del momento del examen. Y de ahí, pues, a confiar en ustedes. La confianza en cada quien es muy importante. Saber que hice mi mayor esfuerzo. Ahora, no depende de eso el resultado necesariamente, porque pues puedo aprobar la evaluación y tener un buen puntaje, pero el recurso puede no alcanzar más que para los primeros 100 de la lista, o para 120 y somos 1500. Solamente Sí. hasta el número tal va a ser el dinero que alcance. Y no quiere decir que no pasé, quiere decir que no estuve entre los primeros 120 que sí fueron beneficiados con el primer nivel. Pero bueno, ya me preparé, al siguiente año lo vuelvo a intentar y ahora sí voy a tener que estar en los primeros para que ahora sí me toque. No tomarlo como un fracaso, sino aprender del proceso. Yo les digo que lo disfruten, no lo sufran. Están anticipándose a un montón de cosas. Por ejemplo, esta evaluación que es de respuesta construida
pues implica que quien lo califique tiene que leer los textos, si no, ¿cómo? O sea, no hay otra manera. Ya hay software para hacerlo, pero no lo tienen, no lo van a aplicar. ¿Quién lo va a calificar? Cada entidad va a tener que hacer un equipo a partir de las rúbricas que presente UCICAM y que capacite a la gente. A partir de eso tienen que hacer la evaluación. Y eso, pues ya algunos dicen, no, pues en mi entidad no organiza nada, quién sabe a quién van a poner a leer. A ver, y ayer hicimos un ejercicio y dice una maestra, por ejemplo, maestra, quien califique eso que acabamos de escribir ahorita, pues tiene que saber sobre los principios pedagógicos, si no, no va a poder entender lo que escribí. Y si no sabe, me va a poner baja calificación. Digo, pues de eso depende mucho también, porque pues son evaluaciones que implican que cada persona pone ahí su propia experiencia en la redacción, su opinión, su punto de vista. Y entonces no es fácil, todos los textos son diferentes. Sí. Y recaemos, maestra, un poquito en la parte subjetiva de la evaluación. Es un tema que hablamos recurrentemente, sí. pero bueno, pues así está el proceso, ¿no? Así está el proceso y lo van a evaluar en cada entidad, lo van a calificar en cada entidad, en los equipos que conforme cada instancia estatal. Entonces ahí pues implica aceptar que así es el proceso, porque además le están dando mucho peso, o sea, son 120 puntos del examen de opción múltiple y 80 puntos del examen de respuesta construida, son 200 puntos. Y de los otros ya nada más son 60, esos son poquitos puntos. O 50, bueno, los otros, porque como eliminaron otros factores y eliminaron el de los cursos, ese no lo van a tomar en cuenta este año, la encuesta, ni la entrevista. Y al quitar eso, maestra, entonces... ¿Y en su opinión debería de tener menor puntaje esta parte entonces? Sí, por supuesto. En mi opinión, sí. En mi opinión, el mayor puntaje debería dársele a cuestiones que tienen que ver con el desempeño en la práctica. Y que eso, pues, por ejemplo, el asunto de la encuesta tendría que tener mayor puntaje. La entrevista también. Ahora, no es fácil. O sea, la gente dice, bueno, es que para evaluarnos que nos vean en acción, ¿no? O sea, que vengan al aula. No es fácil. No, porque primero necesitarían gente que fuera a hacer el ejercicio de observación, ¿no? Luego, ¿qué tipo de instrumento y cómo se hace la observación? Nosotros sabemos que hay variedad de instrumentos de observación que ponen el foco en diferentes aspectos de la práctica. No necesariamente, sí, cómo se lleva la secuencia didáctica. Por ejemplo, una persona que considera importante el factor de disciplina desde su punto de vista, va a decir, no, pues este maestro los tiene a todos sentaditos y calladitos, y aquel, mire qué relajo tiene. Pero aquel que tiene un buen relajo puede ser que están aprendiendo más que que los tiene sentaditos y calladitos. Sí. Entonces el observador se va a colocar desde su postura, desde sigue lo que él concibe en que algo es lo subjetivo. Adecuado. Es subjetivo. Y luego, si nos dicen, que esa es otra cosa que siempre les digo a los maestros, como mexicanos somos bien complicados. Si nos dicen que nos va a evaluar nuestra autoridad, el supervisor, el jefe de sector, decimos, ya me trae de carrilla, me va a poner baja calificación, no me llevo bien, no le caigo bien. O sea, decimos que no nos va a ir bien, porque pues además, ya sé cómo llegó porque lo pusieron, ni siquiera tiene experiencia, o sea, criticamos eso. Si me dicen que me va a evaluar un par, tampoco. Porque ¿cómo va a evaluar a alguien si es igual que yo? No sabe más. Ahí cuestionamos. Bueno, ¿me va a evaluar un experto externo? No, pues ese ha de estar atrás de un escritorio. Que venga aquí, que esté con 50 niños, a ver si es cierto que mucho sabe. La teoría, pura teoría, tampoco. Y si nos autoevaluamos, nos ponemos la máxima calificación. Porque no somos autocríticos, entonces no damos una, o sea, no nos acomoda ninguna forma y de todas maneras criticamos los procesos, sea el INEE como era el Instituto de Evaluación, ahora UCICAM, como sea, no nos acomodan los procesos, decimos no está bien y no nos gusta y entonces pues así están las cosas. Tenemos que atenernos pues a lo poquito que hay, a esas propuestas que se están haciendo y en este caso pues se trata de un sistema multifactorial y entonces considerar todos esos aspectos es bueno. Para mí debería tener más peso la parte de la encuesta y la parte de la entrevista
y también de preparación, también debería tener más peso que el examen. Porque como bien dijimos, el examen pues puede ser, ¿qué tal que ese día me enfermé del estómago y tengo diarrea y me siento mal y entonces estoy todo sudando Circunstancial. y es Sí. única oportunidad ese día del examen, en ese horario. No me pude conectar, no hubo luz, no hubo agua, alguna situación. Entonces, pues están ahí en las preguntas que ahorita están haciendo los compañeros en el examen que están presentando, lo que pasó en vertical. Hay motivos por los cuales se puede reprogramar la evaluación y se justifican. Entonces, como por ejemplo una situación de una cuestión médica, de cuestión de salud, o una situación de algún percance, accidente o algo, otra cuestión relacionada con la energía eléctrica, siempre y cuando sea demostrable, porque es demostrable que se fue la luz, porque están es posible demostrarlo. Entonces hay que analizar cuáles son esos posibles factores que harían que yo solicite reprogramación, y se puede, o cuáles son los factores que harían que me cancelen el examen. Ahí vienen explicados. Por ejemplo, que yo me comunique con alguien más y que se detecte un patrón de respuesta similar en una región determinada. Eso puede pasar. Y si eso sucede, cancelan el examen. Pueden cancelarlo. Hay un equipo de personas por ahí que me dijeron que se estuvieron comunicando con el celular. Entonces se leían entre ellos las respuestas y las preguntas en voz alta. Pues eso no lo detecta el sistema, y eso hicieron, y entonces encuentran que hay un patrón similar y eso lo detectan y cancelan el examen. Entonces hay que tener cuidado en no incurrir en ese tipo de cosas. Les Así faltó no es. poner el micrófono abierto en el examen para detectar sonidos, ¿no? Pero bueno, Sí, sí sí. le pregunto porque, bueno, yo voy más a la parte que la subjetividad de que me califique otra persona es sumamente complicada, ¿no? Y voy más a me gustaba o me gusta la parte que en el examen hay correcto e incorrecto. Tal vez mi pensamiento va más hacia allá y pudiera, no sé, ser como más objetiva la evaluación, pero obviamente entra la parte circunstancial que usted menciona, ¿no? De estoy enfermo, estoy así, estoy así. Pues bueno, maestra, con esto damos por terminada esta plática. Un gustazo que nos haya acompañado. No sé si quiere agregar algo más aquí a la audiencia. No, pues es un gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto que en Sonora esté esta iniciativa por parte tuya pues entrevistar a la gente, de hacer estas acciones de intercambio de opiniones, pues que eso nos permite conocer cómo piensan las demás personas y nos permite pues identificar cosas que a lo mejor nosotros no habíamos visto, porque siempre escuchar el punto de vista de otra persona permite eso, siempre. Algo, es que esto no lo había pensado, esto no lo había visto de esta manera, y pues nos ayuda a ir construyendo, a ir transformando nuestra forma de hacer las cosas, y creo que esa es la base de todo el proceso. Siempre proponernos mejorar, siempre. Disfruten el proceso ahora que van a ser evaluados, siéntanse seguros, no lo sufran, no anticipen fracasos. Le digo a un maestro, le digo, no, ya estás pensando que te van a evaluar mal, no, o sea, tú ponte en positivo, contesta con ganas, argumenta y haz las cosas bien, verás que te va a ir bien. No anticipes las cosas y no te derrotes antes. Entonces creo que sí es posible que nosotros podamos vivir esto de manera más tersa, de manera con un ánimo positivo, a pesar de todos los problemas que hay ahorita con lo de la plataforma y demás. Bueno, así están las cosas. Ya ahorita me están llegando ya mensajes. ¿Qué tengo que hacer para reportar? ¿Cómo le hago? No pude entrar, no me llegó la liga, no me llegó la contraseña, no sé qué hacer. Bueno, muchos problemas de ese tipo que espero no pasen con horizontal, porque ahí es donde está el universo. O sea, en los Sí. otros procesos, pues los de vertical son pocos, los de admisión son pocos, en horizontal somos muchos. No esperaba UCICAM esa respuesta, y entonces por eso se saturaron las sedes y todo eso que hubo cuando estuvimos subiendo los documentos. Muchos problemas, y somos muchas personas las que van a participar. Entonces, pues esperemos yo que no nos vaya mal en ese proceso y que las cosas funcionen bien. Y pues gracias por Esperemos la que no. invitación. No, gracias a usted, maestra, por su tiempo, siempre tan linda persona de atender a las personas que se acerquen. Y bueno, no queda más que despedir, ¿no?
Si quieren seguir los comentarios, las anotaciones, las sugerencias de la maestra, pues pueden entrar ahí al grupo de asesoría técnica pedagógica. Ella constantemente ahí publica y siempre muy atinada la parte de su punto de vista. Y bueno, pueden contrastar con muchos otros expertos que están también ahí en el grupo y se pueden nutrir de una fuente que tiene información fidedigna 100%. Y sin más, pues pueden seguir también mis redes, los invito, profe Andrés Morales en Facebook, Andrés Morales 1 en YouTube. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, hasta luego. Dios.